Capítulo 7. Acción del Espíritu Santo en el alma. Del libro El Gran Desconocido, el Espíritu Santo, del Padre Antonio Rollo Marín. Acabamos de ver en el capítulo anterior de qué manera el Espíritu Santo, en unión con el Padre y el Hijo, es el dulce huésped de nuestra alma, en donde mora como en un verdadero templo viviente. Pero es cosa del todo clara y evidente que el Espíritu Santo no mora en nuestra alma de una manera pasiva e inoperante, sino para desplegar en ella una actividad vivísima, orientada a perfeccionarla de grado en grado y conducirla, si ella no pone obstáculos a su divina acción, hasta las cumbres más elevadas de la unión con Dios, en que consiste la santidad. Como ya hemos indicado en el capítulo anterior, juntamente con la gracia santificante, se nos infunde en el alma las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, que constituyen el elemento dinámico u operativo de nuestro organismo sobrenatural. Unas y otros son hábitos sobrenaturales que el Espíritu Santo infunde en nuestras almas, juntamente con la gracia santificante, para capacitarnos en orden a la producción de los actos sobrenaturales propios de nuestra condición de hijos de Dios. Sin ellos no podríamos realizar esos actos sobrenaturales, aún estando en posesión de la gracia santificante, ya que ésta, como vimos, es un hábito sobrenatural entitativo, no operativo, que reside en la esencia misma de nuestra alma para divinizarla sin que esté destinada a la acción. Para realizar actos sobrenaturales de manera connatural a nuestra filiación divina, necesitamos los correspondientes hábitos sobrenaturales operativos que informen las potencias de nuestra alma, elevándolas al plano sobrenatural y capacitándolas para producir aquellos actos sobrenaturales. Estos hábitos sobrenaturales operativos son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Unas y otros son movidos por el Espíritu Santo, aunque de modo muy distinto, como veremos enseguida, en la empresa sublime de la santificación de los hijos de Dios. Virtudes infusas. Expondremos brevemente su naturaleza, existencia, división fundamental y de qué modo actúan en cada caso bajo la moción del Espíritu Santo. Primero, su naturaleza. Las virtudes infusas son hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma, para disponerlas a obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada por la fe. Su existencia y necesidad se desprenden de la naturaleza misma de la gracia santificante. Semilla de Dios, la gracia es un germen divino que pide de suyo crecimiento y desarrollo hasta alcanzar su perfección. Pero como la gracia no es por sí misma operativa, aunque lo sea radicalmente, como principio remoto de todas nuestras operaciones sobrenaturales, síguese que de suyo exige y postula unos principios inmediatos de operación que fluyan de su misma esencia y le sean inseparables. De lo contrario, el hombre estaría elevado al orden sobrenatural tan solo en el fondo de su alma, pero no en sus potencias o facultades operativas, y aunque en absoluto Dios podría elevar nuestras operaciones al orden sobrenatural mediante gracias actuales continuas, se produciría, no obstante, una verdadera violencia en la psicología humana por la tremenda desproporción entre la pura potencia natural y el acto sobrenatural a realizar. Ahora bien, esta violencia no puede conciliarse con la suavidad de la providencia divina, que mueve a todos los seres en armonía y de acuerdo con su propia naturaleza. La infusión de esos principios operativos sobrenaturales, virtudes infusas, evita este serio inconveniente, haciendo que el hombre pueda tender al fin sobrenatural de una manera perfectamente connatural, con suavidad y sin violencia, bajo la moción divina de una gracia actual enteramente proporcionada a esos hábitos infusos. Segundo, existencia de las virtudes infusas. Sobre todo la existencia de las virtudes teologales, que son las más importantes, consta expresamente en la Sagrada Escritura y ha sido proclamada reiteradamente por el magisterio oficial de la Iglesia.
Tercero, división. Las virtudes infusas se dividen en dos grupos fundamentales. El primero dispone las potencias del alma en orden al fin sobrenatural. Son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El segundo dispone las mismas potencias en orden a los medios para alcanzar aquel fin. Son las cuatro cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con todo el cortejo de sus virtudes anejas o derivadas. En total son más de 50 las que recoge Santo Tomás en su maravillosa Suma Teológica. Con ellas todas las potencias y energías del hombre quedan elevadas al orden de la gracia. En cada potencia y con relación a cada objeto específicamente distinto, hay un hábito sobrenatural que dispone al hombre a obrar conforme al principio de la gracia y desarrollar con esa operación la vida sobrenatural. Cuarto, ¿cómo actúan? Este es un punto importante para determinar con toda precisión y exactitud la acción del Espíritu Santo en nuestra propia santificación. Para que una virtud infusa pueda pasar al acto, es decir, para que pueda realizar la acción virtuosa correspondiente, es absolutamente necesaria la previa moción de una gracia actual procedente de Dios. En efecto, es absolutamente imposible que el esfuerzo puramente natural del alma pueda poner en ejercicio los hábitos infusos, toda vez que el orden natural no puede determinar las operaciones del sobrenatural. Hay un abismo insondable entre los dos. Pertenecen a dos planos enteramente distintos, de los cuales el sobrenatural rebasa y trasciende infinitamente todo el plano natural. Ni es posible tampoco que esos hábitos infusos puedan actuarse por sí mismos, porque un hábito cualquiera nunca puede actuarse sino en virtud y por acción de la gente que lo causó. Y tratándose de hábitos infusos, solo Dios, que los produjo, puede ponerlos en movimiento. Se impone pues la acción de Dios con la misma necesidad absoluta con que se exige en metafísica la influencia de un ser en acto para que una potencia cualquiera pueda producir el suyo. Hablando en absoluto, Dios podría desarrollar y perfeccionar la gracia santificante infundida en la esencia misma de nuestra alma, a base únicamente de gracias actuales, sin infundir en las potencias ningún hábito sobrenatural operativo, pero en cambio no podría desarrollarla sin las gracias actuales, aún dotándonos de toda clase de hábitos operativos infusos, ya que esos hábitos no podrían jamás pasar al acto sin la previa moción divina, que en el orden sobrenatural no es otra cosa que la gracia actual. Todo acto de una virtud infusa cualquiera y toda actuación de los dones del Espíritu Santo supone por consiguiente una previa gracia actual que ha puesto en movimiento esa virtud o ese don. Precisamente la gracia actual no es otra cosa que el influjo divino que ha movido ese hábito infuso a la operación. Ahora bien, ¿de qué manera mueve el Espíritu Santo el hábito de una virtud infusa? ¿Con qué clase de moción? ¿Es la misma moción con la que mueve el hábito de los dones o se trata de una moción completamente distinta? De momento vamos a adelantarle al lector que la moción del Espíritu Santo con relación a las virtudes infusas es completamente distinta de la que mueve el hábito de los dones del Espíritu Santo. A las virtudes infusas las mueve con el impulso de una gracia actual al modo humano, aunque de orden estrictamente sobrenatural, lo que es obvio, pues se trata de mover un hábito sobrenatural también, mientras que a sus propios dones los mueve el Espíritu Santo con una gracia actual al modo divino o sobrehumano. El resultado es, naturalmente, que los actos procedentes de los dones del Espíritu Santo son incomparablemente más perfectos que los procedentes de las virtudes infusas. Al explicar la naturaleza de la divina moción donal, precisamos con más detalle esta diferencia fundamental con la moción de las virtudes infusas, para poner de manifiesto la importancia y necesidad de los dones del Espíritu Santo en orden al pleno desarrollo de la vida cristiana en su ascensión a la santidad. Los dones del Espíritu Santo. Dada la gran importancia de los dones del Espíritu Santo, en una obra dedicada toda ella a la tercera persona de la Santísima Trinidad, vamos a estudiarlo con la máxima amplitud que nos permite el marco de nuestra obra.
En este capítulo nos limitaremos al estudio de los dones en general, reservando para los capítulos siguientes el estudio de cada uno de ellos en particular. Primero, los dones de Dios. El primer gran don de Dios es el propio Espíritu Santo, que es el amor mismo con que Dios se ama y nos ama. De él dice la liturgia de la Iglesia que es el don del Dios Altísimo. El Espíritu Santo es el primer don de Dios, no solo en cuanto que es el amor infinito en el seno de la Trinidad Beatísima, sino también en cuanto está en nosotros por misión o envío. De este primer gran don proceden todos los demás dones de Dios, ya que en último análisis, todo cuanto Dios da a las criaturas, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural, no son sino efectos totalmente gratuitos de su libre e infinito amor. En sentido amplio, por consiguiente, todo cuanto hemos recibido de Dios son dones del Espíritu Santo, pero en sentido propio y estricto, reciben ese nombre ciertos hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las almas, juntamente con la gracia santificante y las virtudes infusas, en orden a su plena santificación. En este sentido estricto los tomamos aquí. La existencia de los dones del Espíritu Santo tiene su fundamento remoto en la misma Sagrada Escritura. Es clásico el texto de Isaías, capítulo 11, 1-3. Y brotará una vara del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago, sobre el que reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Dios, y pronunciará sus decretos en el temor de Yahvé. Este texto es claramente mesiánico, puesto que solo habla del Mesías. Pero no obstante, los santos padres y la misma Iglesia lo extienden también a los fieles de Cristo en virtud del principio universal de la economía de la gracia que enuncia San Pablo cuando dice: porque a los que de antes conoció, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. De donde se infiere que todo cuanto hay de perfección en Cristo, nuestra cabeza, si es comunicable, se encuentra también en sus miembros unidos a Él por la gracia. Y es evidente que los dones del Espíritu Santo pertenecen a las perfecciones sobrenaturales comunicables, teniendo en cuenta además la necesidad que tenemos de ellos, como veremos enseguida. Por lo tanto, como la gracia en las cosas necesarias es tan pródiga, por lo menos como la naturaleza misma, hay que concluir rectamente que los 7 espíritus que el profeta vio descansar sobre Cristo son también patrimonio de todos cuantos permanezcan unidos a Él por la caridad. Los santos padres, tanto griegos como latinos, hablan con frecuencia de los dones del Espíritu Santo, apoyándose en general en el texto de Isaías, y lo aplican a Cristo y a cada uno de los cristianos en gracia. Entre los padres griegos destacan San Justino, Orígenes, San Cirilo de Alejandría, San Gregorio Nacianceno y Dídimo el Ciego de Alejandría. Entre los latinos, la primacía se la lleva San Agustín, seguido muy de cerca por San Gregorio Magno, pero se encuentran también muy buenas cosas sobre los dones del Espíritu Santo en San Victorino, San Hilario, San Ambrosio y San Jerónimo. La Iglesia habló expresamente de ellos en el Sínodo Romano, celebrado en el año 382 bajo el Papa San Damaso, quien alude repetidas veces a ellos en la liturgia de Pentecostés y en la solemne administración del sacramento de la confirmación. El Papa León XIII expuso magníficamente la doctrina de los dones en su encíclica Esse Regalo Divino, dedicada íntegramente al Espíritu Santo. El testimonio de toda la tradición, apoyado con sólido fundamento en la Sagrada Escritura, lleva a una certidumbre absoluta sobre la existencia de los dones del Espíritu Santo en todos los fieles en gracia. Y no faltan teólogos de gran autoridad que consideran esta existencia como una verdad de fe, en virtud del magisterio ordinario y universal de la Iglesia. Número de los dones. Esta es una cuestión de importancia secundaria. En el texto masorético de Isaías,
que hemos recogido más arriba, se enumeran únicamente 6 dones, repitiendo al final el don de temor. Pero en la versión bíblica de los 70, lo mismo que en la Vulgata latina, se encuentran 7, añadiendo el don de piedad a los 6 anteriores descritos en el texto de Isaías. La divergencia aparente entre muchas versiones procede de la doble traducción que admite la palabra hebrea yirat, en español temor, que puede traducirse también por piedad. En todo caso, como es sabido, es muy frecuente en la Biblia emplear el número 7 para significar una plenitud indeterminada, sin que tenga que reducirse precisamente al número concreto de 7. San Ambrosio y San Agustín insisten en que el número 7 tiene aquí un valor de plenitud, es decir, todo el cúmulo de dones deseables moraban en el Mesías. De todas formas, sería temerario y sin valor objetivo alguno lanzarse a improvisar otros nombres distintos de los 7 que nos ha transmitido unánimemente la tradición. Solo a base de ellos puede construirse seriamente la teología de los dones, y así lo han hecho efectivamente los santos padres y los teólogos de todas las escuelas. A ellos nos atendremos también nosotros. Naturaleza de los dones. Más que el número de los dones, interesa conocer su naturaleza infinita. Nos la dará a conocer la siguiente definición teológica. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Vamos a explicar la definición palabra por palabra. Son hábitos sobrenaturales. En el famoso texto de Isaías se nos dice que los dones reposarán sobre el Mesías, lo cual quiere decir que permanecerán en él de una manera constante, habitual. Luego, análogamente, se confieren a los miembros de Cristo también de modo permanente o habitual. La misma fe nos enseña la presencia permanente del Espíritu Santo en toda alma en gracia. 1 Corintios 6:19. Y el Espíritu Santo no está nunca sin sus dones. B. Infundidos por Dios. Es cosa clara y evidente si tenemos en cuenta que se trata de realidades sobrenaturales que el alma no podría adquirir jamás por sus propias fuerzas, ya que trascienden infinitamente todo el orden puramente natural. C. En las potencias del alma. Son el sujeto donde residen, lo mismo que las virtudes infusas cuyo acto sobrenatural vienen a perfeccionarlos, dándoles la modalidad divina o sobrehumana propia de ellos, como veremos enseguida. D. Para recibir y secundar con facilidad. Es el propio y característico de los hábitos, que perfeccionan las potencias precisamente para recibir y secundar con facilidad la moción de la gente que los mueva. E. Las mociones del propio Espíritu Santo, que es quien los mueve y actúa directa e inmediatamente como causa motora y principal, a diferencia de las virtudes infusas, que son movidas o actuadas por el mismo hombre como causa motora y principal, aunque siempre bajo la previa moción de una gracia actual. F. Al modo divino o sobrehumano. Esta es la principal diferencia entre la moción ordinaria de la gracia actual, moviendo las virtudes infusas al modo humano, y la moción divina, que pone en acto los dones del Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Vamos a explicar aparte este punto muy interesante. La moción divina de los dones. La moción divina de los dones es muy distinta de la moción divina que pone en marcha las virtudes infusas. En la noción divina de las virtudes, Dios actúa como causa principal primera, pero al hombre le corresponde la plena responsabilidad de la acción como causa principal segunda, enteramente subordinada a la primera. Por eso, los actos de las virtudes son totalmente nuestros, pues parten de nosotros mismos, de nuestra razón y de nuestro libre albedrío, aunque siempre, desde luego, bajo la moción de Dios como causa primera, sin la cual ningún ser en potencia puede pasar al acto en el orden natural ni en el sobrenatural. Pero en el caso de los dones, la moción divina que los pone en marcha es muy distinta. Dios actúa no como causa principal primera, como ocurre con las virtudes, sino como causa principal única,
y el hombre deja de ser causa principal segunda, pasando a la categoría de simple causa instrumental del efecto que el Espíritu Santo produciría en el alma como causa principal única. Por eso, los actos procedentes de los dones son materialmente humanos, pero formalmente divinos, de manera semejante a la melodía que un artista arranca de su arpa, que es materialmente del arpa, pero formalmente del artista que la maneja. Y esto no disminuye en nada el mérito del alma que produce instrumentalmente ese acto divino, secundando dócilmente la divina moción, ya que no actúa como un instrumento muerto o inerte, como el cepillo del carpintero o la pluma del escritor, sino como un instrumento vivo y consciente que se adhiere con toda la fuerza de su libre albedrío a la moción divina, dejándose conducir por ella y secundándola plenamente. La pasividad del alma bajo la moción divina de los dones es tan solo relativa, o sea, tan solo con respecto a la iniciativa del acto, que corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo. Pero una vez recibida la divina moción, el alma reacciona activamente y se asocia intensamente a ella con toda la fuerza vital de que es capaz y con toda la plenitud de su libre albedrío. De esta manera se conjugan y complementan mutuamente la iniciativa divina, la pasividad relativa del alma, la reacción vital de la misma, el ejercicio del libre albedrío y el mérito sobrenatural de la acción. Así se explica por qué en el ejercicio de las virtudes infusas el alma se encuentra en pleno estado activo. Sus actos se producen al modo humano y tiene plena conciencia de que es ella la que obra cuando y cómo le place. Por ejemplo, cuando realiza un acto de humildad, de oración, de obediencia, cuando quiere y como quiere. Es ella sencillamente la causa motora y principal de sus propios actos, aunque siempre, desde luego, bajo la moción divina de la gracia actual ordinaria que nunca falta y siempre está a nuestra disposición cuando queremos obrar virtuosamente como el aire para respirar. Lo dice expresamente Santo Tomás al contestar una objeción sobre la necesidad de los dones como hábitos. He aquí la objeción y su respuesta. Objeción. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan al hombre en cuanto que obra movido por el Espíritu de Dios. Pero el hombre, movido por el Espíritu de Dios, se comporta respecto de él como instrumento. Y es el agente principal, no el instrumento, el que debe ser perfeccionado por un hábito. Luego, los dones del Espíritu Santo no son hábitos. Respuesta de Santo Tomás a esta objeción. El argumento sería válido en el caso de un instrumento cuya misión no fuera actuar, sino únicamente ser actuado. Pero el hombre no es un instrumento de este género, sino que de tal modo es movido por el Espíritu Santo que también él obra o se mueve, por cuanto está dotado de libre albedrío. Luego necesita de un hábito. Santo Tomás repite esta misma doctrina en otros muchos lugares. Véase, por ejemplo, con respecto a la humanidad de Cristo, instrumento del Verbo Divino que se movía, sin embargo, por propia voluntad, secundando la acción del Verbo. El ejercicio de los dones, como ya hemos dicho, es completamente distinto. El Espíritu Santo es la única causa motora y principal que mueve el hábito de los dones, pasando el alma a la categoría de simple instrumento, aunque consciente y libre. El alma reacciona vitalmente al recibir la moción de los dones y de esta manera se salva la libertad y el mérito bajo la acción donal, pero solo para secundar la divina moción cuya iniciativa y plena responsabilidad corresponde por entero al Espíritu Santo, quien actúa como única causa motora y principal. Por esto, tanto más perfecta y limpia resultará la acción donal, cuanto el alma acierte a secundar con mayor docilidad esa divina moción, adhiriéndose fuertemente a ella sin torcerla, ni desviarla con movimientos de iniciativa humana, que no harían sino entorpecer la acción santificadora del Espíritu Santo.
Síguese de aquí que el alma, cuando sienta la acción del Espíritu Santo, debe reprimir su propia iniciativa humana y reducir su actividad a secundar dócilmente la moción divina, permaneciendo pasiva con relación a ella. Esta pasividad, entiéndase bien, solo es con relación al agente divino, pero en realidad se transforma en una actividad vivísima por parte del alma, aunque única y exclusivamente para secundar la acción divina, sin alterarla ni modificarla con iniciativas humanas. En este sentido, puede y debe decirse que el alma obra también instrumentalmente lo que en ella se obra, produce lo que en ella se produce, ejecuta lo que en ella el Espíritu Santo ejecuta. Se trata sencillamente de una actividad recibida, de una absorción de la actividad natural por una actividad sobrenatural, de una sublimación de las potencias a un orden divino de operación que nada en absoluto tiene que ver con la estéril inacción del quietismo. Necesidad de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son absolutamente necesarios para la perfección de las virtudes infusas, o lo que es lo mismo, para llegar a la plena perfección cristiana e incluso para la misma salvación eterna. Veámoslo por separado. Los dones del Espíritu Santo son necesarios para la perfección de las virtudes infusas. La razón fundamental es por la gran desproporción entre las mismas virtudes infusas y el sujeto donde residen, el alma humana. En efecto, como es sabido, las virtudes infusas son hábitos sobrenaturales divinos y el sujeto en que se reciben es el alma humana, o más exactamente sus potencias o facultades. Ahora bien, como según el conocido aforismo de las escuelas teológicas, lo que se recibe al modo del recipiente, las virtudes infusas al recibirse en las potencias del alma se rebajan y degradan, vienen a adquirir nuestro modo humano, por su inevitable acomodamiento al funcionamiento psicológico natural del hombre, y están como ahogadas en esa atmósfera humana que es casi irrespirable para ellas. Y esta es la razón de que las virtudes infusas, a pesar de ser mucho más perfectas que sus correspondientes virtudes adquiridas, que se adquieren por la repetición de actos naturalmente virtuosos, no nos hacen obrar con tanta facilidad como estas, precisamente por la imperfección con que poseemos los hábitos infusos, que son sobrenaturales. Se ve esto muy claro en un pecador que se arrepiente y confiesa después de una vida desordenada. Vuelve fácilmente a sus pecados, a pesar de haber recibido con la gracia todas las virtudes infusas, cosa que no ocurre con el que a fuerza de repetir actos virtuosos ha llegado a adquirir alguna virtud natural o adquirida. Ahora bien, es claro y evidente que si poseemos imperfectamente en el alma el hábito de las virtudes infusas, los actos que provengan de él serán también imperfectos, a no ser que un agente superior venga a perfeccionarlos. Y esta es precisamente la finalidad de los dones del Espíritu Santo. Movidos y regulados no por la razón humana como las virtudes, sino por el Espíritu Santo, proporcionan a las virtudes infusas, sobre todo a las teologales, la atmósfera divina que necesitan para desarrollar toda su virtualidad sobrenatural. De manera que la imperfección de las virtudes infusas no está en ellas mismas, son perfectísimas en sí mismas, sino en el modo imperfecto con que nosotros las poseemos, a causa de su misma perfección trascendental y nuestra propia imperfección humana, que les imprime forzosamente el modo humano de la simple razón natural, iluminada por la fe. De ahí la necesidad de que los dones del Espíritu Santo vengan en ayuda de las virtudes infusas, disponiendo las potencias del alma para ser movidas por un agente superior. El Espíritu Santo mismo, que las hará actuar de un modo divino, esto es, de un modo totalmente proporcionado al objeto perfectísimo de las virtudes infusas. Bajo la acción de los dones, las virtudes infusas se encuentran, por así decirlo, en su propio ambiente, de donde se sigue que sin la actuación frecuente y dominante de los dones del Espíritu Santo, moviendo a lo divino las virtudes infusas, jamás podrán alcanzar estas su plena expansión y desarrollo, por mucho que multiplique e intensifiquen sus actos al modo humano,
Sin el régimen predominante de los dones del Espíritu Santo, es imposible llegar a la perfección cristiana. Los dones del Espíritu Santo son necesarios en cierto sentido, incluso para la salvación. Para ponerlo fuera de toda duda, basta tener en cuenta la corrupción de la naturaleza humana como consecuencia del pecado original con el que todos venimos al mundo. Las virtudes no residen en una naturaleza sana, sino en una inclinada por el pecado. Y aunque las virtudes infusas, en cuanto depende de ellas, tienen fuerza suficiente para vencer todas las tentaciones que se les opongan, no pueden de hecho, sin la ayuda de los dones, vencer las tentaciones graves que pueden sobrevenir inesperadamente y de súbito en un momento dado. En estas situaciones imprevistas en las que la caída en el pecado o la resistencia es cuestión de un instante, no puede el hombre echar mano del discurso lento y trabajoso de la razón, sino que es preciso que se mueva rápidamente como por instinto sobrenatural, esto es, bajo la moción de los dones del Espíritu Santo que nos proporcionan precisamente esa especie de instinto de lo divino. Sin esa moción de los dones, la caída en el pecado sería casi segura, dada la inclinación viciosa de la naturaleza humana herida por la culpa original. Afortunadamente, estas situaciones tan difíciles y embarazosas no son frecuentes en la vida del hombre, pero es suficiente que puedan producirse alguna vez para concluir que, al menos en esas ocasiones, la actuación de los dones se hace necesaria incluso para la misma salvación eterna. El modo deiforme de los dones del Espíritu Santo. Como hemos explicado más arriba, las características más importantes y fundamentales de los dones del Espíritu Santo es su actuación al modo divino o sobrehumano, es decir, la modalidad divina que imprimen a los actos de las virtudes infusas cuando son perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo. Dada la importancia excepcional de esta doctrina en la teología de los dones, ofrecemos al lector a continuación unas palabras del padre Philippon explicando admirablemente estas ideas. La propiedad más fundamental de los dones del Espíritu Santo es su modo deiforme. Sus actos emanan de nosotros, pero bajo la inspiración divina. Dios es su regla y su medida, su motor especial. En efecto, los actos humanos pueden tener una triple medida. Primero, la medida humana, que imprime a toda nuestra vida moral la regulación de la razón. Es el caso de las virtudes naturales o adquiridas. 2. Una medida humano-divina en el orden de la gracia santificante que viene a sobreelevar en su esencia toda nuestra actividad virtuosa para hacerla participar en la vida de pensamiento, de amor y de acción del Dios Trino mediante las virtudes cristianas, virtudes infusas, pero dejando aún al hombre su modo de obrar con natural, es decir, el modo humano, según las deliberaciones de su razón discursiva y las razonadas inclinaciones de su voluntad. Es el régimen común de las virtudes teologales y morales, infusas, cuando el hombre, divinizado por la gracia de adopción, realiza actos ilícitos que en sustancia pertenecen al orden sobrenatural, pero cuya manera de realizarse sigue siendo humana. 3. Hay finalmente un régimen superior de vida virtuosa deiforme, no solo en su sustancia, sino también en su modo, en el que los actos tienen la medida divina del Espíritu de Dios, que es su motor y su regla especificadora. Este es el caso de los dones del Espíritu Santo. Dios no solamente es la causa eficiente de estos actos, Él toma la iniciativa de los mismos, los inspira, los realiza a su medida divina, participada en grados diversos por el hombre, convertido en hijo de Dios por la gracia y dirigido por el Espíritu. Este obrar deiforme reviste entonces la manera de pensar, amar, querer y obrar del Espíritu de Dios en la proporción posible al hombre, sin salirse de sus condiciones de espíritu encarnado. El hombre a quien anima el soplo del Espíritu Santo está como arrebatado y sostenido por las raudas alas de un águila todopoderosa. Este obrar deiforme reviste entonces la manera de pensar, de amar, de querer y de obrar propia del Espíritu de Dios. La vida espiritual del hombre viene a convertirse como una proyección en él de las costumbres de la Trinidad, en cuyo seno entra a imitación del Hijo único del Padre,
no haciendo más que uno con Él, místicamente en la unidad de una misma persona, transformándose el cristiano en otro Cristo, que camina por la tierra, identificado con todos los sentimientos del Verbo encarnado, glorificador del Padre y salvador de los hombres. El cristiano avanza así por la vida, iluminando en su inteligencia El cristiano avanza así por la vida, iluminado en su inteligencia por la claridad del Verbo, con su vida de amor al ritmo del Espíritu Santo, actuando en toda su conducta interior y exterior según el modelo de la actividad ad extra de las tres personas divinas en la indivisible unidad de su esencia. El Espíritu de Dios se hace no solo inspirador y motor, sino también regla, forma y vida de esta actividad al modo deiforme y cristiforme propia del cristiano, cada vez más revestido por la fe, por el amor y por la práctica de todas las virtudes de la santidad de Cristo. En los diversos tratados de los dones del Espíritu Santo no se insiste bastante en que dentro del orden concreto de la economía de la salvación, la actividad de los dones se realiza en nosotros no ya solo de un modo deiforme, sino además de un modo cristiforme, que nos configura con el Hijo único del Padre. Creer es verlo todo con la mirada de Cristo. Lo esperamos todo de la omnipotente y misericordiosa Trinidad, pero en virtud de los méritos de Cristo, nuestra vida de amor a Dios, nuestro Padre, y a los hombres, nuestros hermanos, se expande en una amistad con todos en la persona de Cristo. E igual sucede con las demás virtudes y con los demás dones del Espíritu Santo. Toda nuestra vida espiritual se desarrolla en nosotros según la expresión de San Pablo en Cristo Jesús. El ejemplar trinitario es la regla suprema de la actividad deiforme de los dones. Animado por el Espíritu Santo en cada uno de sus actos, el cristiano debería pasar por la tierra a la manera de un Dios encarnado. Frutos del Espíritu Santo. Cuando el alma corresponde dócilmente a la moción interior del Espíritu Santo, produce actos exquisitos de virtud que pueden compararse a los frutos sazonados de un árbol. No todos los actos que proceden de la gracia tienen razón de frutos, sino únicamente los más sazonados y exquisitos que llevan consigo gran suavidad y dulzura. Son sencillamente los actos procedentes de los dones del Espíritu Santo. Se distinguen de los dones como el fruto se distingue de la rama y el efecto de la causa, y se distinguen también de las bienaventuranzas evangélicas, de las que hablaremos enseguida. En el grado de perfección, estas últimas son más perfectas y acabadas que los frutos. Por eso todas las bienaventuranzas son frutos, pero no todos los frutos son bienaventuranzas. Los frutos son completamente contrarios a las obras de la carne, ya que ésta tiende a los bienes sensibles que son inferiores al hombre, mientras que el Espíritu Santo nos mueve a lo que está por encima de nosotros. En cuanto al número de los frutos, la Vulgata enumera 12. Caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Gálatas 5, 22, 23. Pero en el texto paulino original solo se citan 9, a saber: caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es porque, como dice muy bien Santo Tomás, de acuerdo con San Agustín, el apóstol no tuvo intención de enumerarlos todos, sino que se limitó a citar algunos por vía de ejemplo, pero en realidad son o pueden ser muchos más, ya que se trata de actos, no de hábitos como los dones. Las bienaventuranzas evangélicas. Más perfectas todavía que los frutos son las bienaventuranzas evangélicas. Ellas señalan el punto culminante y el coronamiento definitivo, acá en la tierra, de toda la vida cristiana. Al igual que los frutos, las bienaventuranzas no son hábitos, sino actos. Como los frutos proceden de las virtudes y de los dones, son tan perfectos que hay que atribuirlos a los dones más que a las virtudes. Por razón de las espléndidas recompensas que las acompañan, son ya en esta vida como un anticipo de la bienaventuranza eterna. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor las reduce a 8.
pobreza de espíritu, mansedumbre, lágrimas, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza de corazón, paz y persecución por causa de la justicia. Pero también podemos decir que se trata de un número simbólico que no reconoce límites. He aquí ahora, en breve visión esquemática, la correspondencia entre las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo y las bienaventuranzas evangélicas, tal como lo establece Santo Tomás de Aquino. Veamos. Virtudes teologales de acuerdo al fin. Caridad, fe y esperanza. Los dones que competen a estas tres virtudes son sabiduría, entendimiento, ciencia y temor de Dios. Las bienaventuranzas que corresponden a estas tres virtudes son los pacíficos, los limpios de corazón, los que lloran, los pobres de espíritu. Veamos ahora las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Los dones que corresponden a estas virtudes son consejo, piedad, fortaleza y temor. Las bienaventuranzas son los misericordiosos, los mansos, hambre y sed, pobres de espíritu. En el cuadro anterior no figura la octava bienaventuranza, persecución por causa de la justicia, porque siendo la más perfecta de todas, contiene y abarca todas las demás en medio de los mayores obstáculos y dificultades. Vamos a pasar ahora al estudio detallado de cada uno de los dones del Espíritu Santo en particular. Esto lo veremos en el capítulo 8. Fin del capítulo 7 del libro El Gran Desconocido, el Espíritu Santo del Padre Antonio Rollo Marín.